Hola, ¿qué tal? Mi equipo les va a presentar lo que es el estudio y requerimiento de cortocircuito. Los integrantes de mi equipo son John Jiménez Jesús, Islas Apresas Daniel y Hernández Gómez Alexis. Bueno, ¿qué es y para qué sirve el análisis de cortocircuito? Bueno, es el análisis con el que podemos calcular los distintos tipos de corriente de fallos en un sistema eléctrico, los cuales pueden ser falla monofásica tierra, falla bifásica tierra, falla trifásica tierra. Bueno, la importancia de este estudio radica en el caso de ocurrir un evento de cortocircuito. Los equipos deben estar correctamente seleccionados para evitar alguna explosión o evento desafortunado. Digamos que si un elemento eléctrico instalado en el sistema cuenta con una capacidad interruptora menor a la corriente disponible a su punto de instalación, esto podría llevar hasta la pérdida de la vida por la explosión de un elemento o en su caso llevar a daños colaterales. Bueno, la planificación, el diseño y la operación de los sistemas eléctricos requieren de minuciosos estudios para evaluar comportamiento, confiabilidad y seguridad. Estudios típicos que se realizan son los flujos de potencia, estabilidad, coordinación de protecciones, cálculo de cortocircuito, entre otras. Un buen diseño debe de estar basado en un cuidadoso estudio que se incluye la selección del voltaje, el tamaño del equipamiento y la selección apropiada de las protecciones. La mayoría de los estudios necesitan un complejo y detallado modelo que representa el sistema eléctrico, generalmente establecido en la etapa del proyecto. Los estudios de cortocircuito son típicos ejemplos de estos, siendo esencial para la selección de un equipo y el ajuste de sus respectivas protecciones. Las dimensiones de una instalación eléctrica y los materiales que se instalan, así como la determinación de las protecciones de las personas y bienes, precisan en el cálculo de las corrientes de cortocircuito en cualquier punto de la red. Un estudio de cortocircuito tiene la finalidad de proporcionar la información sobre corrientes y voltajes en un sistema eléctrico durante condiciones de falla. Bueno, ¿qué es y cómo se origina un cortocircuito? Un cortocircuito es un fenómeno eléctrico que ocurre cuando dos puntos entre los cuales existe una diferencia de potencial se ponen en contacto entre sí, caracterizándose por elevadas corrientes circunstanciales hasta el punto de la falla. Se puede decir que un cortocircuito es también el establecimiento de un flujo de corriente eléctrica muy alta debido a una conexión por un circuito de baja impedancia que prácticamente siempre ocurre por accidente. La magnitud de la corriente de cortocircuito es mucho mayor que la corriente nominal o de carga que circula por el mismo. Aún en las instalaciones con las protecciones más sofisticadas se producen fallas de cortocircuito. En condiciones normales de operación, la carga consume una corriente proporcional al voltaje aplicado y a la impedancia de la propia carga. Si se presenta un cortocircuito en las terminales de la carga, el voltaje queda aplicado únicamente a la baja impedancia de los conductores de alimentación y a la impedancia de la fuente hasta el punto de cortocircuito, ya no oponiéndose la impedancia normalmente de la carga y generando una corriente mucho mayor. El objetivo del estudio de cortocircuito es calcular el valor máximo de la corriente y su comportamiento durante el tiempo que permanece en el mismo. Esto permite determinar el valor de la corriente que debe interrumpirse y conocer el esfuerzo al que son sometidos los equipos durante el tiempo transcurrido desde que se presenta la falla hasta que se interrumpe la circulación de la corriente. Bueno, ahora vamos a platicar sobre los requerimientos para la interconexión. En esta ocasión vamos a hablar sobre las disposiciones generales de interconexión para generadores, INTG. En este caso, pues bueno, tenemos una amplia variedad de criterios INTG. Algunos, pues bueno, nos hablan en cuanto a estabilidad de frecuencias, como son rangos de frecuencia, limitación total o parcial de la potencia activa, o bien algunos están relacionados con la estabilidad de tensión, como son los rangos de tensión del punto de interconexión y tiempo de operación, o la capacidad de la potencia reactiva. Algunos otros están relacionados con las condiciones dinámicas o de falla,
como es la respuesta ante fallas, recuperación de potencia activa, post-falla, etc. Aquí en esta ocasión les incluimos el criterio INTG número 11, el cual nos dice que para dimensionar el equipo eléctrico y coordinar los esquemas de protección de las centrales eléctricas, se deben utilizar los niveles de cortocircuito máximos y mínimos en los puntos de interconexión, calculados y publicados anualmente por el SENACE. Como pueden ver, este es el punto que nos habla sobre el cortocircuito, por el cual consideramos que es de suma importancia y fue incluido en como ejemplo en este caso. Además, tenemos las disposiciones generales de conexión de centros de carga, o bien CONE. El criterio CONE número 5, de igual forma, es el que se incluyó en esta diapositiva, que nos menciona que para dimensionar el equipo eléctrico y coordinar los esquemas de protección de los centros de carga con aquellos de los transportistas o distribuidores, se deberán utilizar los niveles de cortocircuito máximos y mínimos en los puntos de conexión, calculados y publicados anualmente por el SENACE y los distribuidores. Muy bien, continuando con los requerimientos generales para centrales eléctricas tipo C. Obviamente tenemos igualmente una amplia variedad de requerimientos generales, algunos como los de control de tensión en condiciones dinámicas o de fallas. Cabe mencionar que para este tipo de requerimientos se aplican los de las centrales eléctricas tipo B. Y adicional a esto se agregan los requerimientos de estabilidad en un estado estable, los cuales no vamos a hablar en este momento, únicamente vamos a hablar sobre la capacidad en cortocircuito. En este caso tenemos el inciso B del numeral 5.2, el cual nos habla sobre este tema del cortocircuito y nos dice que la central eléctrica interconectada en tensiones mayores a 69 kV debe tener una capacidad de cortocircuito ante fallas cercanas al punto de interconexión mayor a 2 veces la corriente nominal de la central. En caso de no ser técnicamente factible esta capacidad de cortocircuito para alguna tecnología, debe ser razonablemente justificada. Adicionalmente, tenemos requerimientos específicos para centrales eléctricas síncronas tipo D. Aquí, de igualmente, cabe mencionar que hay una amplia variedad de estos tipos de requerimientos. A este únicamente se agrega a lo anterior, se agrega el siguiente, que es la estabilidad de la unidad de la unidad en centrales eléctricas, que es el inciso A del numeral 5.4. Este nos dice que en virtud de los estudios que realiza el SENACE podrá solicitar a la central eléctrica requerimientos específicos, ya sean valores mínimos y máximos de reactancia de las unidades de la central eléctrica, reactancia del transformador, razón de cortocircuito, así como otras variables que limiten la respuesta de la central eléctrica ante condiciones dinámicas o de falla que pongan en riesgo la estabilidad del sistema. Muy bien, para concluir el tema de los requerimientos del cortocircuito, estos son algunos puntos que hay que tomar en consideración. El Centro Nacional de Control de Energía, SENACE, deberá calcular e informar a los centros de carga a conectarse en alta tensión la corriente máxima y mínima de cortocircuito trifásica y monofásica en el punto de conexión. El distribuidor deberá calcular e informar a los centros de carga a conectarse en su red de media tensión la corriente máxima y mínima de cortocircuito trifásica y monofásica en el punto de conexión. Después tenemos que los niveles de cortocircuito proporcionados por el SENACE y por el distribuidor se deben calcular tanto para dimensionar equipos eléctricos como para la coordinación de protecciones. Después tenemos que los niveles de cortocircuito se deberán entregar a todo centro de carga que se conecte a la red del transportista y a todo centro de carga que se conecte a la red del distribuidor en media tensión. El SENACE publicará de manera anual, a más tardar en el mes de mayo, los valores de cortocircuito en los puntos de conexión para la red de alta tensión.
con un horizonte de 6 años en base al Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, o bien por sus siglas PRODECEN, publicado por la Secretaría de Energía o por sus siglas CENER. El distribuidor publicará los valores de cortocircuito de manera anual y a más tardar 60 días después de que el SENACE haya publicado los valores de cortocircuito en alta tensión. Los valores de cortocircuito que publique el distribuidor deben comprender los puntos de conexión para la red de media tensión como un horizonte de 6 años en base al PRODECEN publicado por la CENER. Bueno, yo les voy a hablar un poco lo que es el cálculo de un cortocircuito en un cuadro general. Esta es una vivienda y tiene un voltaje de línea de 230 volts. Conocemos algunos datos como por ejemplo la sección transversal del devanado principal, que serían 10 milímetros cuadrados y 15 metros de longitud. Asimismo tenemos la longitud de la línea de alimentación hacia la caja de protecciones, que serían 25 metros y con una sección transversal de 95 milímetros cuadrados. Vamos a proceder a calcular la resistencia entre los puntos que mencionamos antes, entre la línea de devanado y el interruptor. Continuaremos calculando la resistencia de fase y la resistencia en el devanado individual. Para eso utilizaremos la fórmula que involucra la conductividad o la resistividad del cobre. Esto lo tomaremos a 20 grados Celsius y es de 0.018 milímetros cuadrados por metro. Sustituyendo los valores nos queda lo siguiente: la resistencia de la línea general de alimentación es de 0.0047 ohms y la resistencia del devanado individual es de 0.027 ohms. Ahora, el siguiente paso es sumar las dos resistencias y multiplicarlas por 2, dado que tenemos que calcular también la resistencia del neutro y de la fase, entonces por eso se multiplica por 2. Por lo tanto, nuestra intensidad de cortocircuito nos queda de la siguiente manera: es el factor de potencia multiplicado por el voltaje y dividido entre la resistencia, de modo que nos quedan 2900 amperes, 2902 amperes. Este sería el cálculo de la corriente de cortocircuito.